Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Cuando se acercaba la Pascua de los judíos, Jesús llegó a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas con sus mesas. Entonces hizo un látigo de cordeles y los echó del templo con todo y sus ovejas y bueyes. A los cambistas les volcó las mesas y les tiró al suelo las monedas. Y a los que vendían palomas les dijo: quiten todo de aquí y no conviertan en un mercado la casa de mi Padre. En ese momento sus discípulos se acordaron de lo que estaba escrito: el celo de tu casa me devora. Después intervinieron los judíos para preguntarle: ¿qué señal nos das de que tienes autoridad para actuar así? Jesús les respondió: destruyan este templo y en 3 días lo reconstruiré. Replicaron los judíos: 46 años se ha llevado la construcción del templo y tú lo vas a levantar en 3 días. Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Por eso, cuando resucitó Jesús de entre los muertos, se acordaron sus discípulos de que había dicho aquello y creyeron en la Escritura y en las palabras que Jesús había dicho. Mientras estuvo en Jerusalén para las fiestas de Pascua, muchos creyeron en él al ver los prodigios que hacía. Pero Jesús no se fiaba de ellos, porque los conocía a todos, y no necesitaba que nadie le descubriera lo que es el hombre, porque él sabía lo que hay en el hombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Siéntense, por favor. Llegamos al corazón de la Cuaresma, el tercer domingo. Y la liturgia de la palabra, especialmente el Evangelio, nos orienta a resolver una pregunta que nace de la honestidad del corazón. ¿Qué tipo de religión tengo que vivir? ¿Qué tipo de religión? En realidad, vamos a orientarnos desde lo que Jesús precisamente hace cuando se topa en el templo con un mercado. Han hecho de la casa de mi Padre un negocio, un mercado. Y es que los dirigentes israelitas, sobre todo los dirigentes religiosos, eran los dueños de todos estos negocios. La clase sacerdotal tenía allí toda una estructura de negocio. Las monedas que se cambiaban eran las monedas paganas o las monedas de otros pueblos que usaban los judíos que venían en peregrinaje a Jerusalén. Y el templo tenía sus propias monedas. Por lo tanto, allí se cambiaban las monedas. Pero, aún eso, el cambio de las monedas significaba un negocio, porque las monedas paganas, de todos modos, se quedaban con esta gente. También estaba la estructura de devociones basada en holocaustos y sacrificios, y por eso la venta de animales, desde los bueyes para los más ricos a las palomas para los más pobres. Pero las obligaciones religiosas que prescribían precisamente todo este tipo de devociones por medio de holocaustos y sacrificios obligaban a la gente a comprarlos. Al final, no solo la cantidad de impuestos que tenía el templo, sino también las obligaciones religiosas que implicaban un gasto para la gente, venían a ser el negocio de enriquecimiento de los dirigentes religiosos de Israel en tiempo de Jesús. Por eso se enoja, porque todo esto también repercutía en la intención o en la recta intención de la razón por la cual el judío podía vivir su religión. Ligados precisamente a una visión legalista, pero también una visión retributiva, la religión judía se había convertido en algo que ya no hablaba mucho de Dios, sino hablaba más en cuanto al hombre. ¿En qué sentido? De tal manera era legalista que el cumplimiento de los mandamientos llevaba a una visión de un Dios que premiaba al que cumplía los mandamientos.
El legalismo era la forma de vivir los mandamientos desde una perspectiva en la que se evitaba caer en la transgresión, de tal manera que el que transgredía venía señalado, venía condenado, y muchos enfermos, lisiados, cojos, ciegos, mudos, incluso pobres, venían señalados como aquellos que la transgresión a las reglas los había llevado a una respuesta de Dios. Dios te hizo ciego, Dios te hizo mudo, Dios te hizo pobre. ¿Por qué? Porque no has cumplido bien los mandamientos. El legalismo, ¿no? El legalismo. Y por el contrario, los benestantes, los que tenían un progreso económico, eran vistos entonces como aquellos que cumplían los mandamientos y que tenían una relación con Dios en esa forma de intercambio de favores. Esto llevaba también entonces a la retribución. El que se porta bien, Dios lo bendice. El que se porta mal, Dios lo maldice. Punto, ¿eh? Esta visión religiosa había perdido precisamente una intención original. La alianza era un pacto donde Dios entraba en comunión y en comunicación con su pueblo. Y su pueblo lo reconocía como su Dios. Pero no un Dios severo de imposición de reglas y normas religiosas, sino un Dios que orienta a su pueblo desde el amor que le tiene hacia su libertad. Por eso hoy leímos en la primera lectura los mandamientos que Dios entrega al pueblo de Israel en su camino hacia la tierra prometida, en el Éxodo. Acordémonos de ese Israel recién salido de Egipto. Está aprendiendo a ser un pueblo libre. Tiene que saber ser libre, porque desde la libertad es como puede mantener una relación con Dios, porque precisamente es un Dios libre que ama a su pueblo, y el pueblo libre aprende desde su libertad a amar a Dios también. Y por eso le ponen los mandamientos no entonces como una ley que tiene que cumplir en forma legalista, sino como un camino de aprender a vivir en libertad, y un camino que va a significar entonces también vivir en sintonía y en comunión con el Dios que los acaba por amor de liberar de la esclavitud de Egipto. Y por eso los mandamientos. Y si nos damos cuenta, los mandamientos tienen como referencia al hombre, al ser humano. Y ese hombre, ese ser humano, viene a ser precisamente el lugar desde el cual Dios quiere ser amado. Dios quiere ser precisamente reverenciado. Porque el respeto a la dignidad de la persona, desde el respeto y el amor a sí mismo, para abrirse al amor al prójimo, se convertirán en la forma en que Dios quiere que así Israel corresponda al amor que le tiene. Por eso, ¿cuántos profetas no hablaron mal? ¿Cuántos profetas hablaron mal del estilo religioso de Israel? Aprende bien, israelita, misericordia quiero y no sacrificios. El profeta Isaías, más duro todavía: cuando tú me rezas, Israel, yo volteo la cara con asco, porque tus rezos van acompañados de la sangre en tus manos. Es decir, mientras tú no ames al prójimo, mientras tú no seas justo, mientras tú dejes de oprimir, tú no puedes orarme, tú no puedes dirigirte a mí, no puedes entonces mantener una relación sólida conmigo, Y por eso mismo los profetas Oseas, Isaías, Miqueas, profetas que hablan con mucha dureza de esa forma, llamémosla así, hipócrita de relación con Dios, basada en los cultos, basada en una forma exterior de devociones, etcétera, pero que no coincidían con su conducta, Y cuando Dios pone los mandamientos, pone como referencia al hombre su dignidad, el amor que hay que tener por la dignidad del ser humano, y como Dios, que ama al ser humano desde su libertad y lo ama gratis, pedirá también a un pueblo como Israel que le corresponda de la misma manera. Pero la estructura religiosa aleja al pueblo de esa intención divina. Se convierte en casi una rutina de participación litúrgica y al mismo tiempo también de intereses mezquinos. Te cumplo para que me cumplas, ¿no? Te cumplo para que me cumplas. Y por eso, cuando Jesús se topa con esa religión, la critica, la señala. No es la religión que quiere mi Padre. Más aún cuando esa religión se convierte en vehículo de enriquecimiento ilícito, en negocio, se enoja muchísimo. Es lo que hoy leímos, ¿no? Porque toda la estructura religiosa entonces estaba
prácticamente justificada en la venta y la compra de todos los objetos necesarios para el culto y para las oraciones judías. Y esto enriquecía a otras personas. Por eso Jesús quiere sanar la religión de su pueblo. Y entonces, precisamente el templo se convierte en una referencia. Sí, es la casa de mi Padre, pero llegará el día en que también ese templo va a ser abandonado por Dios. Va a ser abandonado por Dios. Un día los judíos y sobre todo los discípulos de Jesús están admirados de la solidez del templo, ¿no? Viendo los adornos, viendo todas las cosas hermosas que había en el templo, y además era su orgullo, era donde ellos sentían que se identificaba toda la esencia israelita. Y Jesús los invita a no poner ahí su seguridad. Llegará el día en que de esto no quedará piedra sobre piedra. Los invita a no tener nostalgia de ese lugar, llamémosle así, sólido, de ese lugar material, porque Dios tarde o temprano lo abandonará. Por eso el Evangelio enfatiza precisamente que esto se cumple y se hace realidad cuando en el año 70 el Imperio Romano, por medio de Tito, destruye el templo de Jerusalén y se da la diáspora de los judíos. Jesús inaugurará un nuevo templo, su cuerpo, su cuerpo. Destruyan este templo y en 3 días lo reconstruiré. Ellos no entendieron, los discípulos lo entendieron cuando resucitó. Él hablaba del templo de su cuerpo. Cristo se convierte en el ámbito del verdadero culto a Dios. Un lugar donde no caben entonces discriminaciones, donde no caben rechazos, donde no cabe señalar, juzgar y condenar, donde no caben posiciones sociales. El lugar abierto a toda persona que lo busca y que busca la verdad, que busca ser amado, que quiere esperanza. Cristo se convierte en el lugar verdadero del culto al Padre. Y entonces su cuerpo. San Pedro en su primera carta nos dirá que nosotros formamos parte de ese cuerpo porque somos piedras vivas de la construcción de ese nuevo templo que es Cristo. San Pablo lo identifica como un cuerpo, y un cuerpo del que formamos parte todos. El lugar donde en realidad vivimos la comunión con Dios es Cristo mismo. Por eso el Evangelio de San Juan nos narra el encuentro de Jesús con una samaritana en Samaria. Sentado en el pozo de Jacob, empieza un diálogo que al principio empieza de una forma un poco grosera de parte de la samaritana, pero cuando se da cuenta la samaritana que con quien está es un profeta, le hace una pregunta: mira, ¿dónde es que de verdad se debe dar culto a Dios? Allá en Jerusalén, en el templo de ustedes, en Jerusalén, o donde nosotros, en el monte Garizim, el monte donde Dios se manifiesta a Jacob. ¿Dónde va a ser el lugar verdadero? Y Jesús le dice: mira, llegará el día en que se le dará culto a Dios en espíritu y en verdad. Los bautizados somos aquellos que participamos de la vida de Cristo, la vida sobrenatural, resucitada, plena de Cristo. Si Cristo es el templo del Padre, porque precisamente ahí habita el Espíritu del Padre, nosotros, el día del bautismo, nos volvemos templo de la grandeza de Dios, templo del Espíritu, de tal manera que nosotros somos la razón del culto a Dios, pero ya no porque vamos a un lugar físico, que no dejan de tener su valor, cuidado, sino porque nuestra actitud de vida, nuestro llevar a Dios a todos lados, nos remite al culto verdadero a Dios, que se hace en espíritu y en verdad. Viviendo la verdad, nosotros entendemos que entonces los valores del Espíritu son aquellos que nos justifican ante Dios. ¿Y cuáles son los valores del Espíritu? Jesús lo resume todo en uno solo: ámense, quiéranse, ¿no? El amor. El verdadero culto a Dios es el amor. Por eso, cuando en el Antiguo Testamento Dios habla con dureza contra el culto que le rinden los judíos, y esto lo dice por medio de varios profetas, lo hace en función de ver cómo dentro del pueblo de Israel hay injusticias, se maltrata a las personas, se explota a las personas, se hacen negocios fraudulentos, hay corrupción, hay asesinatos, hay tantas cosas, incluso justificadas desde la ley, o ese montón de normativas que se construyeron después, que precisamente Dios tiene que intervenir diciéndole:
que ese culto no le gusta, le da asco, lo desprecia. Desprecio tus holocaustos, me dan asco tus oraciones, ¿eh? Aprende bien, misericordia quiero y no sacrificios. Y la misericordia, ¿dónde se ejerce? Desde nosotros, desde nuestras actitudes, desde nuestro encuentro con el hermano y la hermana. Y por eso entonces, ahí es donde se da el verdadero culto a Dios, en espíritu y en verdad. ¿Cuál es entonces la religión que Dios quiere que vivamos? Cristo la inaugura en sí mismo, ¿no? Hace que nosotros lo descubramos a Él como razón de esa religión. Y la religión entonces es vivir la experiencia del amor como Dios también nos ama. Por eso hay que tener mucho cuidado en nuestras actitudes religiosas, que adquieren su valor, sí, cuando favorecen ese amarnos. La Eucaristía, la celebración de la misa, no es para nada un rito obligatorio, no es para nada una, llamémosla, una práctica religiosa que nos pesa y nos agobia todos los domingos, porque tal vez no tengo ni siquiera la más mínima intención de ir, pero me han metido en la cabeza que es pecado mortal y que me puede pasar algo si no lo confieso, ¿no? ¿Y el amor dónde quedó ahí? ¿No nos hace esto legalistas? ¿Cuánta gente viene a misa presionada precisamente porque tiene que venir a misa? En el momento en que entramos al templo, aquí, templo físico, entramos a vivir una experiencia que se llama de comunión. La comunión solo puede vivirse en una relación sana, amorosa, alegre, sincera, honesta y libre. El amor no puede ser impuesto, el amor no puede ser obligatorio, el amor no puede ser condicionado, porque deja de ser amor, ¿eh? No puede estar ligado precisamente a todos aquellos lazos condicionantes con los que muchos pretenden mantener una relación que al final no es libre, y si no es libre, no es honesta, y si no es honesta, deja de ser amor. Por eso el primero que quiere que seamos libres en amar es Dios, porque así descubre nuestra sinceridad y nuestra honestidad. Miren la última frase de hoy: no se fiaba de los hombres porque él sabía lo que hay en los hombres. ¿Cuál es la profecía de Simeón cuando toma al niño en sus brazos? En este niño se descubrirán las intenciones de los corazones, ¿eh? Venir obligados a misa, enojados, molestos porque me obligaron a venir a misa, me pone delante entonces de una actitud que yo te diría: bueno, si estás tan enojado y te molesta venirme a ver, quédate en tu casa, tranquilo, ¿eh? Yo sí te quiero, que tú no me quieras es tu historia, pero yo sí te quiero a ti, ¿eh? El amor entonces es una expresión que se hace de una necesidad de amar y de ser amado. El que ama le gusta estar con quien ama. Por eso venir a misa tampoco es un capricho de la libertad. Es que voy a misa cuando me nace. Es que como el padre dijo que no era obligatorio, cuidado, yo no estoy diciendo que no es obligatorio, pero cuando amo, me gusta estar con quien amo, ¿no? Una pareja de novios, no les gusta estar juntos, que si no se pueden ver físicamente, se llaman por teléfono o se chatean ahora, ¿no? Hay formas de estar en esa comunión amorosa porque nos gusta estar juntos, pero el novio no le dice a la novia: mira, no me nace venirte a ver el sábado, el otro sábado tal vez, el otro domingo, no me nace. Si no te nace, entonces no me querés, déjate cuentos, ¿eh? O tampoco le va a decir: padre, esta misa me vale para el domingo. O sea, mira, esta visita que hoy te hice me vale para el domingo y para el lunes. El martes te vengo a ver. ¿Qué haría alguien, novio o novia, que su pareja le dice así? Al chorizo lo manda, ¿eh? Yo sería, por dignidad, ¿eh? Entonces, cuidado, tampoco es voy a misa cuando me nace. No amas, punto, ¿eh? Voy a misa porque amo y me siento amado. Es distinto. Es la razón de venir acá. Es que no podemos generar una visión cristiana a imagen de la religión judía que Jesús criticó, porque perdió su esencia, perdió el sentido de la comunión que se hace por amar. Y bueno, vengo porque amo y me gusta estar contigo, Señor. Vengo porque amo y sé que tú me amas también. Por eso, inmediatamente entrando aquí, entramos en esa relación de comunión manifestada primero por el amor de los hermanos, segundo por la escucha de la palabra y tercero por la participación de la misa, ¿eh? Pero comunión en toda su palabra, vivida como experiencia
de una fe que se celebra porque es fe que habla de amor a Dios y del amor que Dios nos tiene a nosotros. Por eso tenemos que dejar a un lado las estructuras legalistas y a veces condicionantes con las que creemos que Dios se maneja, ¿no? Dios es libre para dar, da gratis, no está condicionado a nuestras actitudes, no está condicionado a nuestras ofrendas, no está condicionado a nuestros gestos religiosos. Dios nos ama y punto. Él ha decidido amarnos y es la certeza que me mueve a mí a corresponder por el amor. Entonces, toda devoción, todo acto religioso tiene que tener como referencia eso para ser válido, para tener su riqueza y evitar toda estructura legalista que va prácticamente desviándose del verdadero sentido religioso que hoy se nos pide. Por otro lado, el mercado, ¿no? Aprovecharse de Dios para enriquecerse ilícitamente. Tristemente, nuestro tiempo también vive esta experiencia. Y no hablo de los no católicos, también entre nosotros, ¿eh? Cuidado con esto, ¿eh? Cuanto más se critica, por ejemplo, a muchas de las hermandades de pasión, de ser lugares donde se maneja mucho la corrupción y la avidez de dinero, aprovechándose de la verdadera devoción sencilla y honesta de muchos y muchos cucuruchos y cucuruchas y cargadores y cargadoras, ¿eh? Para enriquecerse ilícitamente, para hacer focos de corrupción, para hacer mafias verdaderas, ¿eh? Y da miedo, porque sé de un colega sacerdote que quiso pedir cuentas a la hermandad a la que le tocó estar en su parroquia y lo amenazaron de muerte, ¿eh? ¿Nace esto de una verdadera visión de fe? No, es algo envenenado, es mercado. Jesús utilizaría su látigo como lo utilizó en este momento. Tenemos que saber discernir el sentido de nuestras devociones, ¿no? Tenemos que saberlas discernir y sobre todo evitar toda forma de legalismo religioso, sobre todo cuando a veces vemos nuestras devociones en función, llamémosle así, retributiva y legalista. Que hay que cumplir 9 días para completar una novena, que mande este reenvío a 10 personas y en 5 minutos va a tener una bendición. Todas esas cosas son legalistas, ¿eh? Todas esas cosas son una visión equivocada y te la siguen mandando y muchos se la siguen creyendo, ¿eh? Y Dios actúa en la gratuidad. Que usted dé para que Dios le dé. No, Dios da porque quiere darme. Si yo le quiero dar, también es porque quiero darle. Punto, ¿eh? Porque a veces esto generaría una visión parcial de un Dios que favorece a unos y no a otros, porque dieron o no dieron, porque cumplieron o no cumplieron, porque cargaron o no cargaron, ¿eh? Es precisamente descubrirnos en la libertad de amar, porque Dios es libre para amarnos. Ese es el verdadero culto, esa es la verdadera razón de nuestra fe. Por eso Jesús se hace a sí mismo templo de la presencia de Dios, para hacernos a nosotros portadores de esa presencia en medio del mundo, en medio de la historia, para que lo testimoniemos, para que el amor recíproco entre nosotros, el amor que al prójimo, se convierta en el verdadero culto. Lo que hiciste a cualquiera de mis hermanos, aún el más insignificante de ellos, me lo hiciste a mí. Si de verdad me amas, ama a tu prójimo, ¿eh? Si de verdad me amas, mírame en tu prójimo y ámame en tu prójimo, ¿eh? Si vamos otra vez a los mandamientos, pues Jesús quiso reducirlos a 2 esenciales. Dijo, aquí está toda la ley y los profetas. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, y amarás al prójimo como a ti mismo. Aquí está todo, ¿eh? Y es más, le dio una característica personalizada que lo supera todavía. Ámense como yo los he amado, ¿eh? Eso es lo que está diciendo. No está diciendo, ámenme como yo los he amado. No, Él se pone en el lugar del prójimo. Ámense como yo los he amado. ¿Por qué? Porque en cualquiera que hiciste el bien, me lo hiciste a mí. A cualquiera que le negaste el bien, me lo negaste a mí. Y que todas nuestras devociones, que son sanas, encuentren precisamente en el amor a Dios esa razón de devoción. Que no busquemos intereses mezquinos, respuestas favorables de parte de Dios y que eso condiciona nuestra relación con Él. No.
Porque eso es precisamente aquello que Jesús quiso hacer, quiso señalar y hacer libre al pueblo de Israel de ese tipo de estructuras que al final terminaron por ser esclavizantes, terminaron por ser agobiantes, y más bien descubrirse envueltos en el amor de Dios, en la libertad de amar también, porque aunque yo no ame a Dios, Dios me ama a mí, y esa es la certeza que me mueve a relacionarme con Él en todo lo que hago, en todo lo que ejerzo. Y si tenemos devociones particulares, que sean en razón de la libertad de amar y de ser amado. Yo soy bastante crítico de muchas de las devociones de Semana Santa, sobre todo de las procesiones. No quiero con eso alargarme y juzgar las intenciones del corazón de muchísimos que de verdad, con verdadera devoción, cargan las procesiones. Pero sí, el problema a veces mercantilista y legalista que mueve a muchas de estas cosas. Si voy a cargar una procesión, que sea primero, porque tengo una disponibilidad a amar desde el amor que recibo, no cargar por cargar, y así cualquier devoción que pueda existir. Aquí hoy vamos a tener la velación de esta imagen del Nazareno que acompaña la devoción cuaresmal en nuestra parroquia, que es un Nazareno, camino, verdad y vida. Hoy va a ser su velación, y podría ser hecha desde una actitud sencilla, amorosa, dispuesta a amar porque se ama y no por razones mezquinas. Hay que orientar las devociones, hay que evangelizarlas. La religiosidad popular es una forma de poderse acercar a Dios desde lo sencillo, pero también exige honestidad, exige también disponibilidad de amar y de ser amado. Y por eso mismo cualquier expresión religiosa, si tiene como centro esta especificidad, entonces ya lo hemos entendido todo. San Pablo nos recuerda el amor desde esto. Nosotros predicamos a Cristo crucificado. Esta es la sabiduría de Dios. Esa es la razón de la religión que vivimos. El crucificado nos enseña a que el amor llega a extremos de amor cuando se sabe dar la vida por quien se ama. Por eso lo dice San Pablo, nosotros que creemos en el amor y vemos en el amor la única forma de culto al Padre, lo referimos a la sabiduría del crucificado, razón del amor, porque es el extremo del amor de aquel que anunció que nadie puede amar si no está dispuesto a dar la vida por quien ama. Pues purifiquemos nuestras intenciones religiosas. Partamos de una certeza: Dios me ama, punto, suficiente. Y ahora mi culto a Dios no puede ser otro que la correspondencia amorosa. Y esa correspondencia amorosa está a la mano. Mi hermano, mi hermana, mi prójimo, mi prójimo. Lo que hiciste a cualquiera de ellos, me lo hiciste a mí. Vamos a confirmar.